Entonces se había mostrado la definición de ingeniería. Y después de esa definición de ingeniería, sin haber mostrado lo del examen de conciencia, les había hablado de mejorar la calidad de vida de la gente, Puente de Occidente, estábamos lo de Vuelta a Colombia en bicicleta, e íbamos aquí en la parte de la solución para esos problemas. Y aquí sí estamos en desarrollo sostenible, donde debía haber quedado. Y es la definición del informe de la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas en 1987, donde, digamos, empezó toda la historia. Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Aquí viene la necesidad de desarrollar esos tres elementos, que es fruto de una reunión que hizo las Naciones Unidas para plantear un plan de acción del 2015 al 2030 para hacer un mundo mejor. Y ahí habla de los tres elementos esenciales: crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. Dice que todos deben estar interconectados y que todos son fundamentales para el bienestar de los individuos y las sociedades. De ahí que viene la triple línea básica. En inglés pues dicen las 3P, en español pues hablamos del entorno, la sociedad y la economía, que se traducen como Planet, People and Profit. Y nos hablan claramente de que para que un diseño pueda ser considerado innovador y efectivo, debe buscar la optimización de estos tres aspectos. No es que compitan uno con el otro, lo que debe buscarse es que todos los tres, hasta donde sea posible, alcancen un nivel óptimo. Esa Agenda 2030, como dice ahí, es un plan en acción del favor de las personas, del planeta, la prosperidad, que tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, que reconocen que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Como les dije, eso es en una reunión del 2015 de las Naciones Unidas, transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y ahí establecieron una serie de objetivos que ocupan 17 casillas. Aquí está lo mismo, pero en inglés, y estamos mostrando dos de las que nos conciernen, digamos, en este foro principalmente, donde aparece como número 9 la industria, la innovación y la infraestructura, y lo que es en el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Ahí nos hablan de crear infraestructuras resilientes, y precisamente decían que hay que facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo, y nos establecen las medidas mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en el desarrollo. Dice que a esos países menos adelantados inclusive se debe proporcionar apoyo mediante asistencia financiera y técnica para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Establecen que hay que mejorar la vida de las personas que viven en asentamientos precarios y dan una relación de diversos países y de qué población urbana vive en tuburios. Y obviamente ahí estamos nosotros en esa tabla. Habla también de la enorme brecha entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural, y también pues, nos encontramos en esa tabla mostrando que hay un gran desequilibrio en nuestros países. Algo que también vamos a ver más adelante con algunas fotos: la gran y urgente necesidad de reducir las pérdidas causadas por desastres naturales, y algo que para mí tiene un cuidado y un interés muy especial, por
por razones que quizá más adelante en la charla mencionaré, es que hay que dar dentro de la cultura para el desarrollo sostenible, tenerla en cuenta, porque esa cultura es la que nos dice quiénes somos, la que constituye nuestra identidad. Y no sería posible un desarrollo sostenible sin incluir los aspectos culturales. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en ese desarrollo sostenible? Pues recuerden ustedes la definición que les había dado de la ingeniería antes de hacer examen de conciencia. Pero una vez que hicimos examen de conciencia, lo siguiente es contrición de corazón y propósito de la enmienda. Y ahí es que añadimos en esa definición con el debido respeto por el entorno. Ahora, nosotros como profesores pues enfrentamos grandes retos, porque es lo que dice ahí, según palabras del profesor Xian Haifan, vicepresidente de la Asociación Internacional de Ingenieros de Puentes y Estructuras hace algunos años, profesor emérito de la Universidad de Tongji en Shanghai, China. Dice: la educación en ingeniería se enfrenta hoy al desafío de entrenar a los futuros ingenieros para que produzcan nuevas ideas que aumenten la seguridad, reduzcan el costo y mejoren el funcionamiento y la estética de una estructura. Esto es habilidad para innovar. Yo había aprendido eso, como les dije, por allá en 1965-1966, cuando por primera vez leí esas palabras de Theodor von Karman, un gran ingeniero de la época. Ahora, según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ellos en sus políticas, precisamente la cláusula 418 define el desarrollo sostenible como desafío de satisfacer las necesidades humanas de recursos naturales, productos industriales, energía, alimento, transporte, abrigo y disposición adecuada de los residuos, a la vez que se conserva y protege la calidad del entorno ambiental y la base de recursos naturales esencial para el desarrollo humano. Y fuera de eso, entonces, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles reunió una serie de expertos en el año 2010 con el objeto de establecer, tal vez antes, cuál era el panorama y la visión que tenían para lo que debía ser la ingeniería civil en el año 2025. Eran expertos de 8 países, además de los Estados Unidos, y publicaron entonces una visión para el año 2025 y posteriormente otro libro en el cual muestran cómo lograr esa visión que habían planteado para el año 2025. Y la síntesis de esa visión y del papel que le veían a los ingenieros civiles quedó plasmado en esto: los ingenieros civiles son los encargados por la sociedad para crear un mundo sostenible y mejorar la calidad global de la vida. Los ingenieros civiles sirven competente, colaborativa y éticamente como maestros, planificadores, diseñadores, constructores y operadores del motor económico y social de la sociedad, que es el ambiente construido. Son cuidadores del medio ambiente y sus recursos, innovadores e integradores de ideas y tecnología transversalmente en los sectores públicos, privados y académicos. Administradores del riesgo y la incertidumbre causada por eventos naturales, accidentes y otras amenazas. Líderes en las discusiones y en la toma de decisiones que moldean el entorno público y las políticas sobre infraestructura. Porque tristemente en nuestros países ese papel que en el pasado muchas veces ejercíamos los ingenieros, hemos sido desplazados por otras profesiones, y los que toman decisiones de ingeniería no son ingenieros. Y tristemente también, una de las razones que aducen, por lo menos en un seminario que organizó el doctor Alberto Sarri en la Universidad de los Andes, en la cual convocó a 11 presidentes o gerentes o directores de entidades relacionadas con la ingeniería, solamente 2 eran ingenieros. Una de las razones es que los ingenieros hemos perdido la habilidad para expresarnos públicamente, y otra porque de alguna manera no nos interesa meternos en la política
aunque meterse en la política bien entendida es algo que es muy valioso y debemos hacerlo si queremos resolver esa situación. Entonces, yo como profesor de estructuras, en un libro que escribí alguna vez, Análisis de Estructuras, escribí cuál era el propósito de la ingeniería estructural. No es invento mío, aparece todavía en muchas partes, y es construir estructuras que cumplan su función de manera segura, económica y bella. Y hasta ahí iba mi definición. El libro está agotado, si sale una nueva edición, corregiré con lo del examen de conciencia, y es con la debida consideración a su sostenibilidad. Eso que les decía de que es muy importante que el profesor genere orgullo en la profesión y que lo entusiasme por su materia. Es que yo precisamente quería especializarme en ingeniería ambiental, en esa época se llamaba ingeniería sanitaria. Mi papá era ingeniero, se graduó en el 33, también en la Universidad Nacional, pero él se dedicó esencialmente a transportes. Y un tío mío, un ingeniero, me invitó alguna vez, que estaba construyendo el producto de la ciudad de Palmira, Colombia, y eso me gustó muchísimo. Pero tuve un profesor muy bueno en sí, pero no mostraba pasión por su materia. Y en consecuencia resolví más bien dedicarme a la ingeniería estructural, porque tuve profesores apasionados por la ingeniería estructural. Me advirtieron que era la más competida porque era la única en que uno podía independizarse una vez se graduara, ya que solo necesitaba la regla de cálculo y una mesería, y nada más. Las demás necesitaban capital. Y además había unas definiciones preciosas. La ciencia y arte de diseñar y hacer con economía y elegancia edificios, puentes, entramados y otras estructuras similares, de manera que puedan resistir con seguridad las fuerzas a que puedan verse sometidas. Bueno, Dios me ayudó y conseguí una asistencia graduada en la Universidad de Cornell en 1964. Tuve el honor de trabajar con un profesor muy notable, entonces el profesor George Winter. Y allá en su primera clase nos dio otra definición de ingeniería que le ruego conservarla como secreto de confesión, pues de lo contrario, sobre todo los jóvenes no van a encontrar jamás quien les dé un trabajo. Porque si saben que ingeniería estructural es el arte de moldear materiales que no entendemos por completo, en formas que no sabemos analizar con precisión, pues ahorita hay computadores ahora, de manera que resistan fuerzas que no podemos realmente estimar, y de tal manera que la comunidad no tenga razón para sospechar la extensión de nuestra ignorancia. Entonces, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, bueno, otro presidente de la IAPSE, habló de esto, que es muy cierto, si hay aquí colegas que enseñan estructuras, dice, debemos reflexionar sobre la educación de los ingenieros que concebirán las estructuras del futuro. He observado que la mayoría de los códigos se han vuelto tan pesados y complicados que impiden que el entrenamiento profesional se desarrolle en condiciones favorables. Además, los programas de computador son hoy tan poderosos que demasiados ingenieros jóvenes confían en ellos ciegamente. Se los dice a alguien que ganó un premio nacional de ingeniería por escribir un libro que dice microcomputadores en ingeniería estructural. Pero es que de verdad se ha degenerado su uso. Es una excelente herramienta, pero no se pueden olvidar los principios básicos para controlar lo que ellos nos dicen. Y con esta preocupación, y siendo fieles al encargo de esa cláusula que les mencioné de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, publicaron este libro, Guías de Sostenibilidad para el Ingeniero Estructural. El SEI es el Instituto de Ingeniería Estructural de los 9 institutos con que cuenta la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Me voy a referir solo a la introducción, donde habla de los materiales de construcción, habla de una introducción a los mismos, y habla de los materiales principales que utilizamos: concreto, mampostería, acero, madera. Y en materiales de construcción naturales y sus sistemas estructurales, pues estarían cosas como el barro en adobe, la tapia pisada, el bareque. Precisamente en este momento dirijo el comité sobre construcciones en tierra cruda de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, cuyo primer documento acabamos de entregar, que es cómo aprovechar técnicas para reforzar nuestros bienes de interés cultural que han sido creados con estos materiales.
Y también eso me llevó al primer libro que el profesor Winter nos puso a leer después de esa definición que nos dejó desbaratados. Se llamaba Philosophy of Structures, por Eduardo Torroja. Cuando vi el apellido, pues dije, él debe tener origen latino. Salí a la biblioteca y efectivamente era la traducción de un libro que se llama Razón y Ser de los tipos estructurales del profesor Eduardo Torroja. Él hablaba, cada material tiene una personalidad específica distinta, cada forma impone un diferente fenómeno textual. La solución natural de un problema, artesanal difícil, óptima frente al conjunto de impuestos previos que lo originaron, impresiona con su mensaje, satisfaciendo al mismo tiempo las exigencias del técnico y del artista. Para los estudiantes va este mensaje. Yo diría mejor, para los alumnos, porque el profesor que no estudia no merece ser profesor, así que estudiantes somos todos. El nacimiento de un conjunto estructural, resultado de un proceso creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, de imaginación con sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las secretas fronteras de la inspiración. Y ojo a este párrafo. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistente para cumplir su misión. Y esta es una foto del profesor Eduardo Torroja, durante 23 años, dirigió el equivalente, digamos, del laboratorio del Ministerio de Obras Públicas en Madrid, creó el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. Entonces, continuando con lo que es la guía de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, dice que el diseño y construcción de estructuras sostenibles exige de nosotros mirar más allá de nuestro enfoque normal. Cuando optimizamos una estructura, no basta con considerar sus efectos estructurales y su respuesta a las cargas, sino también las respuestas de interacción con el entorno y los ecosistemas. Cuando yo estudié, nunca me mencionaron esa parte. Los cursos se llamaban comportamiento de las estructuras de concreto, de acero, etc., y lo que mostraban era eso, al aplicarle unas cargas, cómo respondía. Pero hacer un análisis transversal con otras disciplinas jamás me lo mencionaron. El entendimiento de cómo los sistemas estructurales se integran con los otros sistemas del edificio es el fundamento del diseño sostenible. La integración temprana de las disciplinas es un ingrediente básico de él, pero infortunadamente es a menudo incompatible con nuestro proceso de diseño. Dice, debemos tratar de entender mejor los ensamblajes estructurales que especificamos respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿Cómo las materias primas son extraídas o cosechadas? ¿Cómo son procesadas, transportadas e instaladas? ¿Cómo impactan durante su vida útil la calidad del aire, el comportamiento térmico y el confort de sus ocupantes? ¿Cómo son removidas al final de ella y qué destino se les da o si pueden reutilizarse? Y lo mismo, alguna vez tuve la oportunidad de oír al profesor Fritz Leonhardt, gran ingeniero, diseñador de puentes de la Universidad de Stuttgart, en que mencionaba, él se preocupaba por la estética, la enseñanza de la estética a los ingenieros. Decía que muchas veces el mal genio, el ser huraños de los habitantes de las ciudades era porque los metíamos en unas jaulas de cemento, grises, sin jardines, etc. Dice, las estructuras son el ambiente construido en el que vivimos, trabajamos y jugamos, y cuando están bien diseñadas pueden proporcionar entornos enriquecedores e interacción social positiva. Las estructuras pobremente diseñadas contribuyen a un pobre uso del espacio y el tiempo, aumentan los días de enfermedad y bajan la productividad. Los ingenieros estructurales somos accionistas en el proceso de diseño integrado y podemos sugerir innovaciones y sistemas que pueden no ser estructurales en su naturaleza, pero que contribuyen a facilitar la sostenibilidad general del proyecto. Los ingenieros estructurales que buscan contribuir al proceso de la construcción sostenible deben tener una visión global. Debemos mirar más allá de la manera como los sistemas y productos estructurales afectan la respuesta de la estructura a las cargas. Más allá de esto, nuestras escogencias impactan otros sistemas dentro del edificio y al ambiente fuera de él. Como ingenieros estructurales, nuestro legado radica no solo en nuestras estructuras, sino en las comunidades que moldeamos
los valores que enseñamos y las deudas y beneficios que dejamos a las futuras generaciones. Queremos que cuando la siguiente generación de ingenieros estructurales se una a la profesión, herede un legado de progreso y esperanza, de cooperación, creatividad y sostenibilidad. Ahí ven ejemplos de estructuras hermosas. Nunca me oirán a mí hablar de que un material contra el otro. Resulta que, como decía Torroja, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene ventajas y debilidades, y nuestra misión ética es conocer lo suficiente de todos ellos para ofrecerle a nuestro cliente la mejor solución. Ahí ven un puente en Centroamérica, en que se combina madera, asfalto, concreto, acero. El que hay arriba a la derecha es uno que por votación popular decidieron hacer en un país escandinavo para reemplazar un puente de concreto, decidieron hacerlo en madera. Y el de abajo es un sueño hecho realidad de un puente diseñado por Leonardo da Vinci, supuestamente en piedra para unir una isla griega con el continente. Obviamente se adelantó demasiado su tiempo, no se pudo hacer, pero algún hincha de él consiguió financiación de algún millonario también en un país escandinavo para hacerlo en madera como puente peatonal sobre una estructura que fue inaugurado quizá hace unos 10 años, que está en extremo inferior derecho. Además, nuestras obras pues, siempre han interesado e impactado a los artistas, como ven ustedes en ese puente levadizo de Van Gogh, escrito hace muchos tiempos. Y ahora, como yo no soy experto en el tema, la experta es la ingeniera Diana, que me seguirá en el podio, les mostraré unas cuantas cosas sobre Colombia, porque precisamente preparando estas charlas aprendí cosas que no sabía. En primer lugar, la ubicación. Esto me tocó mostrarlo en Abu Dhabi y en Dubái hace unos meses. Entonces, ahí está Colombia. Ahí tenemos nuestra extensión. Tenemos un gran problema para sostenibilidad y para transporte, es que los Andes, que ya mencionó anteriormente el expositor, que es una barrera entre el occidente y el oriente de Sudamérica, a nosotros se divide en tres barreras. Quizá eso jamás se tomó como oportunidad, porque Colombia, en nuestra aerolínea, pues fue la segunda en el mundo, porque descubrieron que para ir de un sitio a otro era mucho más cómodo ir en avión que subir montaña, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Está en nuestra área, está el área marítima, el área total, 2 millones, a grosso modo, de kilómetros cuadrados. La población para este año, enorme, 49 millones. Constitucionalmente tenemos 32 departamentos. Es uno de los países con mayor diversidad étnica y lingüística en el mundo. Pues nuestro idioma principal es el castellano, pero hay 68 lenguajes y dialectos étnicos. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se habla inglés. Y es la cuarta economía en tamaño de Latinoamérica. Los grupos étnicos, blancos y mestizos 86%, afrodescendientes 3,6%, indígenas 3,4%. Y ahí está la biodiversidad, que seguramente la ingeniera Diana también mostrará, en que Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en biodiversidad, Brasil ocupa el primer lugar, pero de ella aprendí la semana pasada que si dividimos por el área, entonces el porcentaje es muchísimo mayor, como ella les hablará. Es el primer país en aves de orquídeas, el segundo en plantas, mariposas y peces de agua dulce, el tercero en palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos. Y tenemos algunas especies endémicas, unas de ellas muy bonitas, el oso hormiguero, la rana dorada del Chocó, que tiene un veneno muy poderoso, y precisamente hay quienes van por allá a contrabandearlos porque pues, tienen posibles usos medicinales muy importantes. Y hay especies en peligro, como esa guacamaya bandera, como el jaguar, que vemos nosotros ahí. Pero ese no es solo un problema de Colombia. Lo que quiero mostrar precisamente a todos nuestros hermanos latinoamericanos es la riqueza que tenemos nosotros en fauna y que es parte de lo que debemos conservar como sostenibilidad
y no dejarle a las generaciones futuras menos de lo que nosotros recibimos de los que nos precedieron. En Sudamérica está ese puma con coloco, el puma del este, el gato onza. Ahí ven otros, bermuda, armadillo, macuco, yaguarete. Les voy a pasar rápidamente teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo. Entonces, como ven, pues hay muchos animales muy especiales. Norteamérica, algo de lo que ustedes tienen muy preciosos, tucanes y otras aves, halcones, pelícanos, cóndor californiano. Tristemente, en Colombia, los que tenemos ahora en uno de nuestros páramos fueron importados de California, porque nuestros cóndores nativos pues ya los extinguieron, entonces ya estamos repoblando los Andes colombianos con cóndores que han ido de Estados Unidos. Aquí ven otros de esos animales, muy bonitos todos, ahí ven osos de una y otra clase. No tuve tiempo de buscar una de nuestros osos, que es el oso de Antropos, que también tristemente por ignorancia pues a veces lo cazan los agricultores, las tortugas, las nutrias, las focas, las ballenas, una y otra cabeza, el manatí, el tiburón, el salmón de Atlántico. Entonces Colombia es muy rica en recursos naturales. Tenemos orquídeas, tenemos muchos pájaros, y tenemos un sitio espectacular que es el Caño de Cristales en la Sierra de la Macarena. El sistema de parques naturales que tenemos nosotros son 58 áreas protegidas, entre las cuales hay 42 parques nacionales naturales, 12 santuarios de vida salvaje, 2 reservas nacionales. Ahí está un mapa donde está la localización de todo esto. Son 140.000 kilómetros cuadrados que están conservados dentro de las áreas protegidas de los parques nacionales. En recursos hídricos, más de 25 millones de personas dependen del agua suministrada por estas áreas protegidas, directamente 31%, indirectamente 50%, y esas zonas protegidas suministran el 20% de los recursos hídricos. Colombia está dividida en 5 regiones, que pueden ustedes apreciar: la región de la costa pacífica, costa caribe, la región andina, la Orinoquía y la Amazonía, y unos territorios insulares. Y rápidamente los voy a pasear para que vean la diversidad de paisajes que tenemos nosotros. Tenemos el Cabo de la Vela, un desierto con dunas, que no tiene nada que envidiarles, y es que no debe envidiar. Bueno, lo que envidia es la carencia de petróleo debajo que tienen los países árabes. La isla de San Andrés, que tiene el mar de los 7 colores. Tenemos un islote en el Pacífico, es el islote de Mantelo, una zona muy apropiada para bucear. La selva del Chocó, que precisamente pues, el tapón del Darién es una de las cosas que se ha debatido mucho. La selva húmeda del Amazonas. Siguiendo hacia el norte tenemos el Baupés. En ella encontramos una sierra muy curiosa que se llama la Sierra de Chiribiquete. Tenemos los llanos orientales. Ahí vemos un pescador en el río Orinoco, vemos garzas sobre el río Meta. Y los páramos, que es una fábrica insuperable de agua. Y ahí tenemos también la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia podemos ir en esa sierra desde 0 metros hasta 5.720 que tienen los cerros Colón y Bolívar en la Sierra Nevada, donde los indígenas de allá se consideran que son los cuidadores del medio ambiente y que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, sus hermanos menores. La Sierra Nevada del Cocuy, donde después de que tomé la decisión cuando tenía 47 años de dejar de ser nerdo, de aprender a bailar y de caminar por las montañas, y de mis 50 años subiendo allá al pico más alto, que son 5.330 metros. Los campos de azúcar y algodón, el café, por el que somos conocidos en el mundo, y entre otras cosas es muy sabroso el café de aquí de Costa Rica, los felicito. Y este es el paisaje cafetero, que es patrimonio de la humanidad. Y habíamos dicho que hay que dejar herencia de la cultura. Y por eso voy a mostrar, para quizá, digamos, el
pagar penitencia por no haber bailado durante los 47 primeros años de mi vida, el folclore regional, porque tristemente parece que los jóvenes se han olvidado. Aquí vemos el Festival del Bambú, aquí vemos quienes están bailando joropo, aquí vemos el bullerengue, aquí vemos la cumbia, y un ejemplo de los guayús que están en ese desierto de la Guajira. Y es que uno puede trabajar, pero además bailar. Ahí los ven ustedes bailando. Ellos hacen unas muchelas muy hermosas. Y aquí en la costa atlántica, esa herencia africana, pues es muy conocido, la cumbia la pollera colorada, la danza de la cumbiamba. Y a la derecha vemos el jubilado que ya había mostrado que es característico de la costa pacífica. Y aquí vemos el maparé. Obviamente en los países árabes no pude mostrar esas fotos, y la salsa. Y aquí ven otras hermosas, contradanza, el cota chihuana. Y la música del interior de Colombia, pues comparadas con estas, pues parece muy sencilla, como son la colina y el pasillo. Y aquí vemos algo más, que es del Carnaval de Barranquilla. Y lo que les decía es porque hace la semana pasada, antepasada, estuve en una reunión, en un congreso de ingeniería sísmica en la ciudad de Barranquilla, y yo esperaba que la clausura fuera un evento folclórico en que nos mostraran las danzas de ese carnaval. Mi gran frustración es que mostraron una réplica de un baile de Michael Jackson, mostraron un mini tango, y era gustado que fuera más largo porque soy profesor de tango, aprendí cuando tenía 50 años, y mostraron salsa, pero del Carnaval de Barranquilla, al cual pertenecen estas fotos, que me parece estupendo y que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, no mostraron nada. Aquí va a estar lo definido por Ley del Desarrollo Sostenible en Colombia, Ley 99 del 93, ustedes pueden leer, es muy parecido a lo que estaba en las definiciones de las Naciones Unidas. Ahí nos hablan de una publicación del Banco de la República, donde dan más explicaciones sobre este tema. Tengo entendido que ustedes van a recibir copia de esta presentación, ahí pueden mirar con más detalle cómo son las referencias. Y esto implica, como ven, respecto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, garantizando la calidad de vida de las poblaciones en el corto y largo plazo. Hay amenazas. Los desastres naturales, como son terremotos, deslizamientos, inundaciones, y los desastres causados por el hombre, algunos comunes a los países latinoamericanos, otros propios nuestros, que son la deforestación, los cultivos ilegales, la minería ilegal, el cambio climático y el terrorismo. Ahí ven fotos de terremotos, los efectos que ellos causan y nos han causado, la furia de las aguas, los arroyos de Barranquilla que se pueden llevar los carros del río Magdalena. Ahí ven ustedes más inundaciones recientes y algo tristísimo, el problema de Ramero. En una noche desaparecieron más de 25.000 personas y esa foto dio la vuelta al mundo porque fue una niña que quedó aprisionada y fue imposible rescatarla a tiempo para salvar su vida. Y aquí ven más de las cosas modernas. Esa foto superior izquierda se parece a la del joven pescando en una carretera, en una calle. Y todos estos problemas que son comunes a nosotros que afectan el desarrollo social. Tiempos de guerra. Era una iglesia en el departamento del Chocó, la iglesia de Oaxaca. La guerrilla limpió un cilindro de gas con explosivos y mató muchísimas personas, más de 100, el 80% de ellos niños. Y ahí ven ustedes resultados de la minería ilegal, del terrorismo en que volaban oleoductos y entonces el efecto del petróleo sobre el agua de los ríos. Pero tenemos desafíos. El desequilibrio urbano y rural es algo que tenemos que luchar contra él. Algo que ya se ha mencionado, la pobre infraestructura. Algo que me preocupa a mí, las cifras que mencionó el ingeniero Herrera, me confirman eso. En el informe de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, solo hay 2 páginas dedicadas al desarrollo de infraestructura rural. Y como vimos en las cifras que dio, el dinero destinado a desarrollar vías terciarias, etcétera, es la 6ª parte
de lo que se da en las 4G. Entonces, esta es la tal Agencia Nacional de Infraestructura, ese es el mapa de las 4G que están en proyecto, pero algo positivo, se preocupan por el entorno, ya les han hecho puentes peatonales, digamos, arbóreos a los micos de la región, han salvado las tortugas, las iguanas, hay esa preocupación de que no se repita. Y la nueva realidad que ya mostré, pues son esas vías. En las de infraestructura rural, cuando todavía teníamos la guerrilla en pleno, pues los ingenieros del ejército eran los encargados de abrir vías allá porque nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Y con eso pues, se ganaba obviamente el respeto de la población, especialmente de los niños. Tenemos un Consejo de Construcción Sostenible que ha hecho una gran labor. Ya hay infraestructura con certificación LEED en Bogotá. Ahí tenemos el edificio donde estuve en un congreso de ingeniería estructural, y en la foto derecha inferior ven que tienen con mucho orgullo indicada la certificación LEED. Aquí vemos residencias con certificación LEED. Tenemos la invitación a muchos seminarios y cursos, no solamente el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, en la Universidad de los Andes, va a haber una dentro de poco, si no estoy sobre el tema. También, pues, en otros países hay que va a haber en Medellín, es un foro nacional de desarrollo sostenible. Y recordando los tiempos de guerra, lo que les mencioné de los niños asustados, de cómo se les alegra la vida cuando llega el ingeniero del pueblo, porque él es el que les puede solucionar sus problemas. Ahora tenemos tiempos de esperanza, con posibilidad de ofrecer mejores instalaciones. Tenemos que aspirar a una paz ambiental. Tenemos una esperanza de paz en que las guerrilleras cambiaron sus fusiles por niños. Y pues, esperamos en el fuego que oremos porque se consolide ese proceso de paz. Yo he visto en guerra, he vivido de mis 75 años, 68. Yo no sé cómo hacen ellos las cuentas, pero cuando yo tenía 6 años, me soltaron en mi colegio que fuera corriendo a la casa porque habían matado a los 10 cercanos. Desde entonces he vivido en guerra y aspiro realmente a que puedan mis últimos años terminarlos en paz. Muchas gracias y disculpen lo largo.